nuevo, más bien como el anterior. Reemplazando S por esta expresión, tenemos que la ecuación de la recta tangente en todo punto estaría dado por esta expresión. Reemplazamos valores. P vale menos 1, 0 pi. Gamma prima es 0 menos 1, 1. Estaba en el ejemplito anterior, aquí en la lámina anterior. Reemplazamos a valores, hacemos las cuentas, simplificamos. ¿Y qué nos pedía el ejercicio? Que dijéramos cuál es la posición de la partícula desde que salió de este punto y transcurrieron 2pi unidades de tiempo. Pues evaluamos la recta. Ahora la recta tiene la misma parametrización que la curva. Entonces, si podemos decir, simplemente poner t igual a 2pi, evaluamos, ponemos el 2pi y nos dice que estamos en la posición Q, que es poner la recta ya con la parametrización adecuada en 2pi y nos diría que estaría en esta posición. ¿Sí? ¿Alguna? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí, digo? ¿Alguna pregunta, observación? Claro, podríamos haber hecho, dejarlo en el parámetro S y dijimos pasó pi unidades, nos pedía el ejercicio evaluar la posición en t igual a 2pi, ya pasó pi unidades, pues nada más ponemos otra pi y simplemente sería poner pi acá, sin hacer cambios. O sea, aquí sacamos cuando la ecuación de la recta tangente, pero en lugar de hacer el cambio de horario, aquí seguimos poniendo S, pero aquí tendríamos que S valdría pi. ¿Sí? Que es lo mismo. Si aquí ponemos t igual a 2pi, es 2pi menos pi, me queda pi. También sería otra forma de hacerlo. Si lo quieren dejar en esta parametrización. Y tomar, dices, no, pues ya transcurrieron pi unidades y no harían todo este cambio de horario para dejarlo en el mismo, con la misma, en el mismo parámetro tiempo. Y también llegaríamos a este resultado. No pasaba nada, pero tendrían que explicarlo, ¿sí? Y no pueden poner, bueno, pueden poner S, pero donde S parte de 0, ¿sí? Cuando estás en este punto y luego transcurre pi unidades más que la que te faltaba. Sería, digamos, otra manera, pero si quieren utilizar el mismo tiempo anterior, como el que se inició, el tiempo t, entonces sí tendrían que decir y hacer estas cuentas. Bueno, si no hay alguna otra observación, pasemos a ver otra cosa. Algunas formulitas de derivación. Si tenemos alfa y beta, dos funciones vectoriales que sean derivables, y n de t, una función escalar que sea también derivable, entonces se cumplen las mismas reglas de derivación que conocíamos en cálculo de una variable. ¿Sí? La derivada de una suma o de una resta es la suma de las derivadas. La derivada, perdón, esta no es n, es h. Es que le puse la patita muy corta y hasta yo me confundí. H de t de una curva vectorial, si sacamos la derivada, vale la regla de Leibniz, que es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y también vale en el caso que tengamos, recuerden que alfa de t y beta de t son funciones vectoriales, entonces utilizamos ya multiplicaciones de funciones vectoriales, está la del producto punto, también vale la regla de Leibniz, la derivada del producto punto de dos funciones vectoriales es la regla de Leibniz, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, y finalmente, si tienen dos curvas derivables, pero cuyas imágenes van a R3, entonces pueden utilizar el otro producto, que es el producto cruz, y también va a seguir valiendo la
regla de Leibniz, ¿sí? Digamos algunas reglas de derivación. Y finalmente, si hay derivación, pues también hay integración. La integración es igual de sencillo que la derivación. Es componente a componente. Cuando les dije derivación de funciones vectoriales, decía, pues es como si les dejara una lista de ejercicios y les dijera yo, derívelos. Igual la integración de funciones vectoriales se hace componente a componente, sea alfa de t, que va de un intervalo, una función vectorial, que va de un intervalo a b en Rn. Vamos a decir que es integrable si solamente si la integral es el vector de las integrales de sus componentes. Entonces equivale igual que derivación. Si quieren integrar una función vectorial, que valdría que se les dejara una lista de digamos, k integrales. Y tienen que integrarlas. Para que sea claro, es claro que para que la función esta vectorial sea integrable, todas estas componentes deben ser integrables. Con una que no sea integrable, diríamos que la función no es integrable. O sea, te tienen que salir todas las cuentas. Y esto lo definí para integral definida. Se puede definir también para integral indefinida, o sea, sin límites de integración. Vale también el teorema fundamental del cálculo. Si tenemos que beta de t es una antiderivada de alfa, entonces beta no es más que la integral de alfa de t diferencial de t más una constante integración, que como todos son funciones vectoriales, la constante tiene que ser un vector. Y también la otra regla en cálculo, esta es la parte 1 del teorema fundamental del cálculo, que si tenemos una antiderivada, la podemos recuperar integrando. Y la otra, si tenemos que alfa es integrable y alfa es la antiderivada, perdón, y beta es la antiderivada de alfa, o alfa es la derivada de beta, entonces vale el teorema fundamental del cálculo también, la segunda parte. La integral de alfa de t diferencial de t del instante t igual a al instante t igual a b es como integráramos esto, pues recuerden que la integral y la derivada son, digamos, operaciones inversas, entonces se anulan y equivale, según el teorema fundamental del cálculo, a evaluar la antiderivada de alfa, que es beta, en los límites de integración de y a. Algunas propiedades muy sencillas. Si alfa y b son integrables y c es una constante real, entonces la integral abre sumas, o sea, suma o resta, la suma o resta de integrales es lo mismo que la integral de la suma o resta de sus integrandos y viceversa, y además saca constantes. ¿Sí? Aquí sale la constante. Y en el caso que tuviéramos una función escalar, o sea, que va de un intervalo de los reales a los reales, y una constante vectorial, diríamos que la integral de h de t por el vector c, diferencial de t, como que saca la constante. En realidad lo que sale del vector es la integral, pero aquí parece como que el vector sale. ¿Sí? Bueno, para fines prácticos podemos decir que simplemente el vector sale de la integración. Pero si estamos calculando esto, se podría decir que esto es una componente a componente y esta sería todo un vector y realmente el que sale es la integral porque es un escalar. Bueno, ¿alguna pregunta en mi integración? No, profe, todo bien. ¿No? Bueno, como no entraron muy muchos, nada más vamos a empezar longitud de arco un poquito. Empezamos longitud de arco y lo continuamos el viernes. Mañana no hay clase, sería hasta el jueves. No, entonces me sigo la clase. Quien no asistió, pues ni modos. Bueno, longitud de arco de una curva. Ustedes ya vinieron, pues tampoco de dejarlos
colgados por los que no se quisieron levantar el día de hoy. Bien, entonces longitud de arco de una curva. Consideremos una curva, la parametrización de una curva, alfa Mañana de... también, ¿Perdón? perdón, perdón, profe, mañana también tenemos clase, ¿no? Sí, pero con la ayudante. Ah, sí, ok, ok. Sí, ya ella quedó que los martes al gato le mando la liga y sí, tendrían clases. Pero pensaban, digo, no, hoy no vinieron muchos, pero pues ustedes sí vinieron. Entonces, que no vino, pues que lo vea en el modo, ¿no? O en el video. Bien, entonces longitud de arco de una curva, si alfa, una parametrización de una curva. La curva es un objeto geométrico, llamémosle C. Alfa es una parametrización, puede haber muchas parametrizaciones de una curva. Entonces es una curva metida en Rn y estamos dando una forma de recorrerla y es lo que llamamos parametrización. Para poder hacer las cuentas vamos a suponer que alfa es de clase C1. Recuerden que sea de clase C1 es que tiene derivadas y su derivada es continua en el intervalo. Entonces vamos a decir la longitud de arco de alfa. Como la curva alfa pues es una curva infinita, nada más tomamos un arco de momento de, ¿sí? Entonces la longitud de arco de alfa desde un punto P, que es tomar alfa en el instante t igual a hasta un punto Q, análogamente sería calcular el valor de alfa ahora en el tiempo t igual a b, va a estar dada por la siguiente expresión. La longitud de arco de alfa entre estos dos puntos P y Q es la integral del tiempo t igual a al tiempo igual a b de la norma de la derivada diferencial de t. Recuerden que la norma, la derivada es la velocidad. La norma de la velocidad pues es la rapidez. Entonces, interpretándolo físicamente, te dice la longitud de arco de la curva que va del punto P al punto Q, viene siendo la integral del tiempo t igual a al tiempo igual a b de la rapidez de la curva. Aquí lo de la rapidez de la curva conforme se mueve, de la partícula conforme se mueve en la curva. Entonces aquí estamos haciendo una distinción. Al meter la física, uno ya entiende lo que estás haciendo. C es una curva. Una curva la puedes parametrizar. Una curva, digamos, es una carretera. Y una carretera pueden pasar muchos vehículos. Cada vehículo que pase por la carretera sería una parametrización de la carretera. ¿Sí? Es lo que, pero el vehículo lo idealizamos y lo pensamos como una partícula, no importa de qué color o qué tipo de carro sea. ¿Sí? Es para nosotros una partícula y se está moviendo sobre dicha carretera. Si está en 3 dimensiones, pueden pasar cualquier partícula y se mueve sobre dicha curva. El ejemplito es este, ¿no? Vamos del punto P al punto Q y habría infinitas maneras de cómo recorrer. ¿Sí? Y la integral vendría siendo, la integral de línea, vendría siendo la manera de medir la distancia del punto P al punto Q. No importa que lo recorras muy rápido o muy lento, al recorrerlo muy rápido, pues se va a reducir el tiempo, entonces el intervalo AB se va a hacer más chico, pero la longitud de la curva va a ser siempre la misma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, proseguimos. Un ejemplito para empezar a arrancar motores. Nos dice, determina la longitud de arco de una curva parametrizada por esta expresión. Es seno de pi por t, coseno de pi por t, 2t a la 3 medios. Esta es casi como la hélice, ¿sí? Con la diferencia de la forma en que se recorre el tiempo. En las láminas anteriores, noten que la hélice es esta. Coseno de t, seno de t y t nada más.
Entonces es algo similar a una hélice. Al menos en las primeras dos coordenadas es muy similar a una hélice. ¿Sí? Pero la multiplicamos por pi. Entonces es seno de pi por t, coseno de pi por t. Y el tiempo, la forma en que sube la hélice, porque esta es la tercera coordenada, la z, es distinta. Desde el punto P, con estas coordenadas, 0, 1, 0, hasta el punto Q, que es 0, menos 1, 2. ¿Sí? Bueno, calculemos. Si t vale 0, alfa en 0 es el 0, 1, 0, que es precisamente la posición P. Y que si t vale 1, aquí ponemos 1, entonces sería seno de pi, coseno de pi, y 2, que es precisamente la posición de Q. Aquí lo que nos esconden es cuáles son los instantes iniciales, o sea, los valores A y B, que aquí se mencionaban. Los límites de integración los sacamos, pues, igualando esta expresión a y de ella va a salir que t tiene que ser 0, y luego esta expresión con Q, y nos sale que t tiene que valer 1. ¿Sí? Por lo tanto, el intervalo, aquí se me olvidó la R, intervalo puse, es el 0. Entonces, cuando nos están pidiendo la longitud de arco, tenemos que derivar y sacarle la norma. La función es coseno de pi por t, seno de pi por t, perdón, coseno de pi por t, t a la 2/3. Esta es una función derivable, de hecho de clase C1. Todas sus componentes tienen primera derivada y son continuas. Entonces tenemos que alfa es de clase C1, sacamos su derivada, vale la regla de la cadena, la derivada de seno de pi por t, es la derivada de seno es coseno, y por la regla de la cadena sale el pi, que sería pi por coseno de pi por t. Aquí lo mismo, pero la derivada de coseno en el punto es menos seno. ¿Okay? Entonces sale esta, y aquí también vale la regla de Leibniz. La regla de la cadena baja el 3 medios por t a la 1 medio. El 3 medios se va 1 medio como el 2 y queda 3 a la 1 medio. Bueno, ya tengo la derivada. Sacamos la norma. Sería elevar este primer componente al cuadrado, el segundo componente al cuadrado, de los cuales vamos a factorizar pi cuadrada, y este al cuadrado que se va a ir la raíz cuadrada. Y sacamos la expresión, simplificamos y ya tenemos la rapidez. Entonces, la longitud de arco de la curva desde el punto P hasta el punto Q, y aquí parametrizando vemos va a ser desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo igual a 1, va a ser dada por esta expresión, el integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de pi más 9t diferencial de t. Bueno, notarán que les voy a pedir que repasen sus técnicas de integración, ¿sí? Porque va a ser bastante común que aquí salgan expresiones de la forma raíz cuadrada y algo adentro. Entonces, las técnicas de integración donde salían estas expresiones con raíces, ¿sí? Ustedes tienen que ver, esta es muy sencilla, pero a veces te queda cuadrado, etcétera, y hacen, si recuerdan qué reemplazos hacían para hacer las cuentas. ¿No sustitución trigonométrica? Exactamente. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer acá, que va a ser el cuello de botella de esto, es que todo esto está más o menos sencillo, lo pueden sacar, pero el cuello de botella es calcular las integrales. Entonces, les voy a pedir que repasen sus técnicas de integración, las de sustitución trigonométrica, que son casi las que siempre van a salir. ¿Sí? Esta es muy sencilla, este es un vil cambio de variable. Entonces, le pongo asterisco para decir qué es lo que voy a utilizar. Aquí nada más es un cambio de variable, porque es lineal. Llamemos U a esta constante más esta constante por la t, es nada más es una traslación, ¿sí? Nombramos la nueva variable con U, la diferencial de U, pues es A por t, perdón, 9, ya le estoy cambiando.
Es una 9, no es una. Es 9 por diferencial de t y hacemos el cambio de variable. Entonces, de asterisco continúa aquí en asterisco. Diferencial de u es 9, diferencial de t. Entonces, en vez de la de t, lo cambio a la variable de u. Tengo que dividir entre 9. El 9 sale como un medio. De aquí en el interior es todo u. Entonces, u, raíz cuadrada de u, lo que es mismo, es u a la un medio. Y hago el cambio de variable en los límites de integración. Si todo lo paso a la nueva variable u, cuando saco la diferencial de u, es lo mismo que la diferencial. ¿Sí? Ya salió. Y que ya lo habíamos calculado. Y aquí los límites de integración, cuando t vale 0, u está en pi medios, y cuando t vale 1, multiplicamos 9 por 1, queda 9, y entonces pi cuadrada más 9. Este es fácil de integrar, calculamos la integral y evaluamos en los límites de integración y la longitud de arco nos daría esta expresión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿No? Es Sí. 9, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo? Esa que parece A es 9, ¿verdad? Sí, es que aquí me fui con la finta, hasta yo mismo dije aquí 9 y digo, no, es un 9. Ok, gracias. Sí, pues al sacar las cuentas, ¿no? Te elevas este al cuadrado y es 3. El 3 al cuadrado es 9. Aquí por un lapsus le dejé la patita muy corta y yo mismo estaba yendo con la finta de una A. Y digo, ¿y esta de dónde salió? No, pues era el 9. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, pasemos a otro ejercicio. Esta era una curva que era diferenciable, pero sigue siendo válido. Recuerden que la derivación con la integración se cancelan. Entonces podemos generalizarlo a pensarlo que las funciones sean de clase C1 excepto un número finito de puntos y que la derivada siempre está acotada. Esto es importante. Puede ser que en cierto número de puntos no sea diferenciable, pero que tenga derivada acotada. Por ejemplo, una curva definida por cachitos o una curva que parezca, ¿cómo se llama? Una curva como estas en zigzag, ¿sí? Que son cachitos de recta, segmentos de recta, y se van por un segmento de recta a un punto, en ese punto se va otro segmento de recta, entonces no sería derivable, pero sí tendría derivada acotada. Entonces, si tenemos T1 hasta TK, son todos dichos puntos en los cuales no es diferenciable la curva, pero sí tiene derivada acotada. Los límites de la derivada en ambos son acotados, pero no sería continua, pero no importa. La derivada con la integral como que se cancelan y podemos sacar la longitud de arco. La longitud de arco de dicha curva que es seccionalmente diferenciable sería la suma de las integrales de los cachitos, en cada uno de los cuales se da el brinco. Por ejemplo, vamos a regresar a nuestra hélice, al ejercicio ¿sí? De esta que iba por un arco de hélice y después se va por la recta tangente, ¿sí? Entonces, de este arco de hélice, desde 0 hasta t igual a pi, la fórmula vale el integrando para la longitud de arco va a ser esta curva. Pero a partir de t igual a pi, la curva va a estar dada por esta, si tomamos el mismo parámetro tiempo, ¿sí? Entonces vamos a calcular la longitud de arco de esta curva que está definida por cachos, ¿sí? Entonces determina la longitud de arco de la curva parametrizada por esta como hélice, le cambia tantito, ¿no? Desde el punto 0, 1, 0 hasta el punto 0, menos 1, 2.
Bueno, tenemos claro. En t igual a 0 está en la posición 0, que sería este punto, que es pi. En t igual a 1 está en alfa de 1. Evaluamos esta curva en 1 y nos da este valor. Por lo que el intervalo es de 0 a 1. ¿Sí? Pero por otra parte es una función de clase S1. ¿Sí? Y así alfa de t va a estar dada. Sacamos la derivada de este. Nos sale esta expresión que es muy similar, si no es que la misma que vimos hace un rato. Aquí se me olvidó el cuadrado. ¿Lo corregí? Yo creo que sí. Bueno, sacamos el cuadrado. Aquí se me olvidó el cuadrado. Es pi cuadrada más 9t. Sería la longitud de arco. ¿Sí? Y hacemos el cambio de variable, que es el mismo de hace un rato, y obtendríamos esta expresión. No estoy viendo el ejemplo 1 que estoy sacando. Iba a sacar, perdón, un lapsus. Digo, esto ya lo vi. Es la curva esta, ¿no? Es una curva, pensando que es una curva que está definida por cachos. Disculpen. Es una hélice y luego se escapa por la recta tangente. Entonces nos pide desde tiempo igual a 0 hasta el 2pi, y la curva completa es el arco de la hélice hasta tiempo 0 y luego la ecuación de la recta tangente, que es esta. De la recta tangente a dicha curva en el t igual a pi. Calculamos pues la posición inicial, pues nada más sería, en este cacho es alfa en 0, que es menos 1, 0, 0. Luego alfa en 2pi, ese ya se evalúa en la recta tangente y me queda esto, y por lo tanto la longitud de arco de toda esta curva, utilizamos esta fórmula, sería la longitud de 0 hasta pi de la curva más la longitud de pi a 2pi también de la curva. Pero la curva de 0 a pi está dada por esta expresión, y de pi a 2pi, o más bien de pi en adelante, va a estar dada por esta expresión. De esta sacamos esta fórmula, y de la otra es una recta. La recta pues nada más sería la derivada, este vector se anula y nada nos queda este vector, y la rapidez de este vector pues es menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, me queda 2, y es la raíz cuadrada de 2. Y este lo calculamos y finalmente obtenemos esta expresión. ¿Sí? Nada más para terminar, voy a dar un bosquejo de cómo saldría la fórmula de la longitud de arco. Entonces, pues dijo esbozo de la deducción. Bueno, se utiliza el teorema de valor medio. ¿Sí? Entonces, supongamos f una función. Recuerden, el teorema de valor de medio te dice, supongamos que f es una función de un intervalo a los reales que sea derivable en el abierto y continua en todo. Entonces, el teorema del valor medio me dice que, prácticamente me dice que la velocidad medio o promedio se puede obtener que en algún instante, si estamos pensando esto que es una trayectoria de una partícula, en algún instante la velocidad instantánea fue la velocidad promedio. ¿Sí? Físicamente es eso. La velocidad media se alcanza en algún tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar muy brevemente a cómo se deduce la fórmula de longitud de arco, esta expresión, cómo se obtiene. ¿Sí? Nada más para, pues se va a utilizar el teorema del valor medio para funciones vectoriales. ¿Sí? La deducción. Consideramos una partición, o sea, un conjunto de pequeños puntos de T1 hasta Tn del intervalo de tiempo. Y consideramos esta curva poligonal, la que está pintada. La curva original es esta.
gama de tela que está pintada en azul. Y la curva poligonal, pues es una curva que está formada por segmentitos de recta. ¿Sí? Es un polígono. ¿Sí? Que pasa por los puntos gamma en T0, que es gamma en alfa, gamma en T1, gamma en T2, etcétera, hasta gamma en Tn, que es gamma en B. ¿Sí? Bueno, notemos que esta curva, si hacía ojo de buen cubero, digo, si yo saco la longitud de arco, que no es difícil, es sacar la longitud de este segmento de recta, que nada más sacar esta recta y sacarle norma a este vector, luego la norma de este otro vector, la otra norma de este vector, etcétera. Mientras más puntos haga, la partición sea más fina, más se va a acercar la longitud de esta curva poligonal a la longitud de esta curva, de la curva original. ¿Sí? Entonces sacamos las longitudes de cada segmento, distancia I es la resta, propiedades de vectores, la longitud de este punto a este punto. En un doble cono sacas desde el vector A, sacas la resta de los dos vectores, te va a dar el vector que va de este punto a este y este punto. Y la distancia va a estar dada por la norma. ¿Sí? Recuerden que hay una distinción entre punto y vector. Este punto sería el punto gamma en A, este vector, el punto gamma en T1, pero para sacar la distancia entre estos puntos, hago la resta vectorial y a ese le saco la norma. ¿Sí? Entonces la longitud, digamos, de este que sea de 1, de este sería de 2, de 3 y de 4. Si hacemos particiones más finas, la longitud en general de una curva poligonal, tomando como puntos, puntos sobre dicha curva, de dicha curva poligonal P, es la suma de estas distancias, que nos daría una aproximación de la longitud de arco. Pero ¿qué viene siendo la suma de estas distancias? Usamos el teorema del valor medio. ¿Sí? Tenemos esta distancia, si este lo pasamos multiplicando, sería f en b menos f en b a, sería la derivada de f en algún tiempo en el intervalo AB por la diferencia de b menos a. Hagamos eso, pero en cada uno de estos intervalitos, el que va de ti al ti más 1. ¿Sí? Entonces, pues el teorema del valor medio vectorial, la longitud de la curva gamma sería aproximadamente la suma de estas distancias. Pero estas distancias, utilizando el teorema del valor medio, sería la norma de esto, sería la norma de la velocidad o el valor absoluto de la diferencia. La diferencia es delta t y esta sería la norma de la velocidad. La norma de la velocidad es la rapidez. Cuando n se va a infinito, la delta t se va a 0 y esta suma se vuelve una integral de Riemann o una suma de Riemann y va a converger a la formulita. Y es una deducción bastante sencilla para que nos dé una idea de dónde surge esta expresión. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. ¿No? Bueno, entonces continuamos nosotros hasta el jueves. Mañana habría clase con la profesora ayudante. Por mi parte, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Para muchos es inhábil, excepto para la UAM. Si no hay alguna pregunta, dejo de compartir. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Se desmañaron para estar aquí en día feriado. Bien, continuamos el jueves, ¿sí? Un poco más sobre integrales de trayectoria. Muchas gracias. Que pasen buenos días. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. No, profe, igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Gracias a ustedes. Recording.